De acuerdo a datos históricos, se cuenta que en una ocasión, Juan de Palafox, virrey de la Nueva España y arzobispo de Puebla, visitó su diócesis. Un convento poblano le ofreció un banquete para el cual los cocineros de la comunidad religiosa se esmeraron especialmente. El cocinero principal era Fray Pascual, que ese día corría por toda la cocina, dando órdenes ante la inminencia de la importante visita. Se dice que Fray Pascual estaba particularmente nervioso y que comenzó a reprender a sus ayudantes. En vista del desorden que imperaba en la cocina, el mismo Fray Pascual comenzó a amontonar en una charola todos los ingredientes para guardarlos en la despensa. Y era tal su prisa que fue a tropezar exactamente frente a la cazuela donde unos suculentos guajolotes estaban casi ya en su punto. Allí fueron a parar los chiles, trozos de chocolate y las más variadas especias, echando a perder la comida que debía ofrecerse al virrey. Fue tanta la angustia de Fray Pascual que éste comenzó a orar con toda su fe, justamente cuando le avisaban que los comensales estaban sentados a la mesa. Un rato más tarde, él mismo no pudo creer cuando todo el mundo elogió el accidentado platillo. Esta leyenda tuvo tanta acogida popular que incluso hoy, en los pequeños pueblos, las amas de casa apuradas invocan la ayuda del fraile con el siguiente verso: San Pascual bailón, atiza mi fogón. Y bueno, amigos, en esta Feria Nacional del Mole también pueden disfrutar tanto chicos como grandes aquí de los juegos mecánicos, y es que hay, pues ahora sí que está este como carrusel, está una montaña rusa, está el martillo, están los carritos, están los caballitos, y bueno, también hay zona de baile y de bares. Ahora sí que no hay pretexto para pasársela bien en esta Feria Nacional del Mole. Y ahora sí, vámonos. ¿Por dónde? ¡Vámonos! Y bueno, amigos, seguimos aquí en la Feria Nacional del Mole y estamos con Yasmín Zúñiga, una señora que por tradición lleva dedicándose a esto del comercio del mole, ¿no? Exactamente, sí, bastantes años. De hecho, aquí en la feria ya llevamos 40 años. 40 años. Bueno, usted no tiene, pero me decía que desde su abuelita. Mi abuelita, mi mamá, todas mis tías, ahora nosotros y más adelante nuestros hijos. ¿Por qué no? Porque ya se les está enseñando cómo se prepara el mole. Claro. Y usted, nativa de este gran pueblo que es San Pedro Atocpan. Claro que sí, nativa. O sea, digo, aquí nacieron mis tatarabuelos, mis abuelos, mis padres, nosotros, mis hijos. Y fíjate qué bonito, ¿eh? La señora sí se puso muy ad hoc, precisamente porque están en una celebración de algo muy importante de su pueblo, que es ahora sí el nacimiento del mole, ¿no? Porque aquí se puede decir que la cuna es en Puebla, por ahí ya me estaban diciendo, pero ahora aquí se dice que el alumno superó al maestro. Exactamente, y aquí se le dio el toque. El mole aquí es, o sea, se prepara de diferentes variedades, hay la variedad que usted quiera. Ahorita ya tenemos que el de manzana con nuez, cereales, arándanos, el almendrado, el apiñonado, o sea, y así poco a poco, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pues se van actualizando las cosas y se le va dando otro toque especial y otro sabor a los moles. Yo sé que la verdad el mole se hace con diferentes chiles, pero ¿cuáles son los principales? Los principales, el chile pasilla, el mulato y el ancho. Okay. Y ya si lo queremos un poco más picosito, se le agrega un poco de mora. Okay. Ahora, ¿cómo realmente es que se llega a crear el mole? O sea, ¿se ocupan molinos, se ocupan estos, ¿cómo se les llama? Metate, o cómo se hace la preparación del mole? Bueno, anteriormente pues, los abuelitos a metate, ¿no? Pero ahorita pues ya con la actualidad y pues nuevas cosas que van saliendo, pues ahora es en el molino, pero para que no pierda ese toque, el mole, claro, a los molinos se le añadieron unas piedras. Okay. ¿Para qué? Entonces manda una moler sus máquinas en molino de piedra. ¿Para qué? Para que no pierda el sabor. ¿Y esas máquinas ustedes las tienen? Claro que sí. ¿Cuántos? Bueno, ya me decía que desde la abuelita, pero entonces, originalmente, ¿cuántos años llevan ustedes como familia dedicándose a esta cuestión del mole? Híjoles, pues muchos, porque... Pues, ¿será unos 80 años desde la abuelita? Sí, yo creo que sí, efectivamente. Sí, más o menos. Ahora, ¿cuántas variedades de moles hay?
Pues hay muchas, hay muchas. Las principales es el mole almendrado. Ahora sí que es el mole que representa a San Pedro Atocpan, es el mole almendrado. Ya posteriormente de ahí nace que el apiñonado, el especial, el picoso, manzana. Pero no solamente nos referimos al mole que está hecho con chile pasilla, mulato y ancho, no. También tenemos la variedad que es el chilascle, que es el pipián. Ok. Antes se le llamaba chile, pero ahora las personas lo conocen como pipián, mole verde, adobo. Ahora el mole, pues el mole almendrado, pues lo preparas para unas ricas enchiladas, unas piernitas de pollo, el apiñonado con una pierna de guajolote, no hombre, mira. O sea que se puede decir que el mole almendrado, el tradicional de San Pedro, es ese. Ese, el almendrado. Ese es el que identifica al pueblo de San Pedro Atocpan, el almendrado. Y bueno, para ustedes, ¿qué significa pertenecer y ser parte de esta gran Feria Nacional del Mole? No, hombre, pues mucho, es un orgullo. Es un orgullo ser de San Pedro, es un orgullo saber preparar el mole. Claro, Realmente, no cualquiera. no cualquiera, la verdad no. Y pues sí, la verdad, ¿qué te puedo decir? Este es un pueblo, todavía es un pueblo donde se siguen y se respetan las tradiciones y se siguen las recetas que tenemos, son de nuestros abuelos, o sea, que se quedaron ahí plasmadas en libretas y nosotros pues ahí las seguimos manejando. Claro. Ahora yo preguntaba, la cuestión de qué diferencia hay entre el de pasta y el de polvo. Ah, bueno, mira, pues el de pasta es más práctico para las personas que no saben, pues a lo mejor guisar un mole en polvo. Ese simplemente nada más lo agregas a la Más conchas que no quieren estar tanto tiempo en la cocina, ¿no? Para cuando te quieres ir al baile tempranito, ¿no? Ah, le agarras tu molito, le echas su caldo de pollo y listo, 10 minutos y ya está. Que llega el esposo que no, yo lo preparé, mira, me levanté a las 5 de la Del mañana. principio. Sí. Y ya, bueno, ya el de polvo pues ya es para las personas que pues les gusta más como que seguirlo sazonando y llevarle ya ese toque más, pues más de la casa, ¿no? De las mamás que les Claro. gusta estar en Yo le preguntaba a la señora Yasmín porque le decía lo importante que es hacerlo en una cazuela de barro. Ah, ¿por qué? Porque la cazuela le da el toque también, tiene otro sabor, un sabor diferente, totalmente diferente a que lo cocines en una cacerola pues de peltre o no sé, no, el barro le da un sabor muy rico al mole. Y Y lo hace ver más tradicional. claro, más tradicional, porque imagínate cómo vamos a preparar un mole en una cacerola, pues Claro. no, es en Y una aparte hay que reconocer que la gastronomía mexicana es una de las mejores del mundo. Ah, sí, claro, y sobre todo aquí en San Pedro Atocpan. Aquí en San Pedro Atocpan, pues todavía hay muchas cosas que son de aquí del pueblo, todavía la gente todavía cosecha, Claro. todavía siembra, entonces sí, o sea, es algo muy bonito aquí en el pueblo, tradicional. Aquí es un pueblo artesanal. Claro. Y bueno, en este momento van a aparecer en pantalla los datos de la señora para aquellos que quieran comercializar pues el mole, pues sepan dónde localizarla. Aquí en pantalla están apareciendo la dirección, teléfonos y todo lo demás, porque pues también le venden a mayoreo, ¿no? Sí, hasta fuera de la República hemos mandado mole fuera de la República Mexicana, a Estados Unidos. Mira nada más, qué bonito que estemos. En Veracruz, el mole que nosotros producimos se vende muy bien en Veracruz también. Ojalá y le mandemos 2 kilos al señor Trump Eso, 2 kilos llevamos para que se enamore de México. 5 kilos llevamos. Porque no creo que le alcancen 2. Y bueno, a todos los esperamos aquí. Güerito, yo mandarte tus 5 kilos de mole. Del almendrado. Muchas gracias, señora. Atocpan los espera con los brazos abiertos a todos los que gusten de gustar del mole. Y bueno, no nada más a ver el mole, a degustar el mole, también a visitar a todos los artesanos Claro. que año con año nos visitan trayéndonos pues todas sus cosas que son de cada estado de la República. Muy bien, pues nosotros seguimos, muchísimas gracias y vamos a seguir tirando el rol aquí en esta Feria Nacional del Mole. Chulada. Nos hemos encontrado aquí una especie medio rara de reptil. ¿Qué tipo de reptil eres tú? Dinosaurio. Dinosaurio. Sí, ya te ves, papi, ¿eh? Ya te ves medio dinosaurio. Oye, carnalito, ¿y tú? No. Pensé que andaba chupando, pero no. Es cafecito. Es cafecito nada más para... Muy bien. ¿Con quién vienes el día de hoy? Con mi esposa, ella no quiere venir. Oye, es que también se avergüenza de que andas de ridículo aquí en la Feria Nacional del Mole. No, tenía un poco de tos y me compré eso así. Muy bien. Oye, Pero para mí. ante todo, veniste también a degustar
las diferentes variedades del mole, ¿no? Ah, claro que sí, siempre, cada año venimos a darnos la vuelta por acá. Porque aquí es la mera mata. No, sí, del mole. Siempre venimos bueno, a cualquier restaurante, siempre cambiamos y compramos café, mole y dulces, de todos. Y aparte también dijiste, de una vez aprovecho y me quedo al bailongo. Ah, eso sí, nunca falta el baile, nos gusta de todo, ¿eh? Bailamos de todo aquí. Órale, pues invita a la gente que nos ve de toda la ciudad para que se jale para acá. Se vengan para acá, aquí a la Feria del Mole cada año. Ya lo saben, acaba este 23 de octubre y tienen que venir a disfrutar de todo lo que hay aquí de variedad gastronómica y sobre todo de la pachanga. Ah, claro que sí. Muy bien. Aquí se pueden divertir muy padre, la verdad. Y tú muy bien portado, ¿eh? Porque estás tomando Estoy cafecito. tomando cafecito ahora. Qué feo reptil, ¿verdad? Ahora no tomo. Ah. ¡Pollo, agárrame bien! ¡Vámonos! Y bueno, seguimos en esta gran Feria Nacional del Mole. Y aparte de encontrar mole y mucha diversión y juegos, también podemos encontrar otros platillos típicos de otras regiones, ¿no? Tlayudas toluqueñas. Ah, ¿qué no las tlayudas eran de Oaxaca? No, pero esta es toluqueña. Esta nada más lleva frijol, nopales, queso y salsa. Ah, muy bien. Ahora, fíjate, me llamó mucho la atención. Aquí se venden las que no engordan. Y efectivamente, la tlayuda no engorda. Las que engordan son ustedes, ¿no? Son like. Oiga, Ranito, ¿para ti qué significa estar aquí en esta Feria Nacional del Mole? Pues es ya una tradición, año con año ya. Llevamos aquí más de 7 años trabajando, Bien. apoyando y pues para que haya otra cosa, ¿no? Otro antojo. Y bueno, él no vende mole, pero vende postres, ¿no? Y alguna que otra botanita, ¿no? Botanita, sí, algo para después de que degusten el mole, pues pueden pasar por el postre. Claro. Carnalito, enhorabuena, ¿y te vas a quedar a la pachanga? Pues sí, eso esperamos. No, eso esperamos, no. Me hiciste que me quedara hasta tarde, pues ahora me aguantas. Morir. Órale, carnalito, enhorabuena. Gracias. Vámonos. Oigan, ¿ustedes a qué hora llegaron? Apenas hace como 10 minutos, yo creo. Y sinceramente, ¿qué las trajo o quién las mandó aquí a la Feria del Mole? Nosotras solitas venimos. Ah, ¿les gusta la cuestión de la cocina y todo eso? Algo así. Los moles, todas las artesanías, todo eso. ¿Saben cocinar? Sí, ¿Saben preparar mole? también. ¿Cómo se prepara el mole? Con las manos. Se la aplicó con las manos. Toda la sociedad ama prohibido nos dicen Todo el mundo. el dinero no importa en ti y en mí ni en el corazón. Venga. Oh, baby. Ella lo dice que no se va a dedicar a eso. No se va a dedicar. Ella se va a dedicar a otra cosa, pero no a la cantada. Tu cuerpo es una joya de Venus, decibeles. ¿Terminamos? Y bueno, amigos, ahora sí nos despedimos de esta gran Feria Nacional del Mole. Ya lo saben, visiten este lugar que es San Pedro Atocpan y van a encontrar mucha variedad en esta cuestión gastronómica que es el mole. Y nosotros nos despedimos, no se les olvide escribirnos a través de las redes sociales. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días. ¡Vámonos! Get your teeth smoked. Don't provoke her, get your teeth smoked.